Bienvenidos a mi casa. Bueno, en esta oportunidad estoy en la provincia de Nagano, en la ciudad de Karuizawa. En esta ciudad es conocida porque están las casas de campo de la gente que tiene dinero aquí en Japón. Aquí en Japón, en japonés, se le llama beso. Estos sitios, en la época de los 70, en los 80, en la burbuja económica japonesa, se construyeron en esta zona especialmente porque de Tokio a esta zona el cambio, digamos, de temperatura en verano especialmente es más o menos unos 10 grados menos, mientras que en Tokio está haciendo más de 30 grados, aquí está en un promedio de veintitantos grados. Pero en invierno, cuando en Tokio está haciendo frío, aquí está nevando y están los sitios para esquiar. La nieve de Nagano es conocida porque es una nieve más, digamos, esponjosa, ¿no? Cuando hubo las Olimpiadas, aquí en Japón las Olimpiadas de invierno, también se hizo aquí en Nagano, aunque un poco más al norte, pero es una nieve un poquito más esponjosa que la nieve normal que hay en los otros lados de Japón. Pero esta ciudad ahorita estoy en un sitio donde se llama Lake Garden, que tiene un lago y alrededor tiene unos jardines, y alrededor de todo este lago están las casas de campo de los japoneses. Y un poco más alejado está yendo ya a la montaña, las casas que vendrían a ser un poco más antiguas. Y justo, por ejemplo, ahorita estoy pasando por, por una parte ya en la montaña, donde podemos ver que ya las casas ya no son, digamos, tan pegadas una a la otra. Y aquí, en esta casa en especial, hace ya casi 50 años, en la parte de aquí es una casa que entras por arriba o puedes entrar por la parte de abajo. No he querido parar, pero si uno lo ve bien, es una casa que tal vez la gente que ha vivido en los años 70 la puede reconocer. Es una casa que en la época de los 70, igual que en Estados Unidos o en casi todo el mundo, había revueltas o manifestaciones en las universidades. En Japón también sucedió lo mismo. Y un grupo terrorista de izquierda, que se organizó en la parte de Gunma, en la montaña de Haruna. Haruna tal vez muy pocos lo conocen, pero los que ven los dibujos animados, los anime de autos, hay una serie que se llama Initial D, donde hay un auto, un Toyota Hachiroku, que va derrapando por las curvas. En este anime se llama la montaña Akina. Se puede decir, originalmente la montaña se llama Haruna, que significa primavera, y Akina es es otoño. No, simplemente le han cambiado la estación para hacer el anime, pero se refiere a la misma montaña. En esta montaña, en los 70, se reunieron un grupo de universitarios que estaban en contra del gobierno. Y lo que hicieron es hacer un grupo terrorista. Empezaron a robar bancos y después se fueron a robar armas. Y se fueron a robar, se podría decir, con las armas. Empezaron a circular. Ya la policía los tenía más o menos identificados y los estaba persiguiendo. Entonces ellos se dispersan, algunos se van hasta Hokkaido, que es la isla que está más al norte de Japón, y otros se van a todo el lado de las montañas, entre el monte Akina y después al Haruna. No, al Akina no, del Haruna se van a Miyogi, que está en Karuizawa. Y ya la policía en las radios, en la televisión iban informando
de que tengan cuidado porque ese grupo terrorista estaban yendo por las montañas. Pero en ese momento llegan aquí a esta ciudad que es las casas de verano de los japoneses, y entran a una casa que la casa pertenece al dueño de los pianos Kawai, que es la segunda marca japonesa de pianos después de Yamaha, ¿no? El señor se había ido a pasear al perro y cuando regresa ve que en su casa habían unas personas que no los conocía, y en lugar de entrar llama a la policía. En ese momento la policía se dirige hacia esta zona y llegan a ver todo, todo lo que todo lo que iba pasando. Era que los terroristas habían cogido la casa y con las armas empezaron a dispararle a los policías. Murieron 2 policías y se llena toda la casa se puede decir, rodean toda la casa. Y después de eso pasaron los días y la televisión japonesa ya no tenía que informar. Pasaban los días y los días y no había que informar, pero lo único que se podía ver era que los policías que estaban rodeando la casa y no podían dejar su puesto de vigilancia, estaban comiendo el kapuramen, los fideos esos instantáneos que se le pone agua caliente para comerlos. Y de ahí es de que se hace famoso esos fideos. Los fideos instantáneos, por eso que se le llama en esta zona, la montaña más alta es el Asama. Y se le llama ¿cómo se dice? El problema, el incidente de Asama, ¿no? Que es esto que sucedió con los terroristas en esta zona. Pero si uno ve todas las casas que hay aquí alrededor, todas las casas son de los japoneses de clase, digamos, media alta. Es un lugar hermoso donde alrededor de este lago podemos ver los jardines que están bien conservados, unas casas realmente bien bonitas. Pero en esta zona ocurrió este incidente. A pesar de todo esto, fueron condenados a muerte los líderes, pero casi todo el grupo terrorista al final murió, no en esta casa, sino en el camino entre la montaña de Gunma y el incidente de aquí. Entre ellos se fueron matando porque cada uno era más radical que otro, y cuando no llevaban su misma ideología, uno se mataba al otro. Esto hay 2 películas aquí en Japón, las pueden ver, pero es un incidente que vale la pena recordarlo porque hasta el día de hoy sigue creando un problema aquí en Japón. Yo soy peruano y hubo un problema en Perú que fue en la embajada de Japón, y ahí en esa época también atraparon a otro terrorista japonés que se dirigía a ayudar a los terroristas que eran de Perú. Por eso aquí en Japón la izquierda tiene un crucero que se le llama el Crucero de la Paz, que durante 2 años los mantienen dentro del crucero y les dan charlas a toda la tripulación, y es casi gratuito. Lo que ellos tienen que hacer es simplemente permanecer esos año o 2 años dentro del barco, y se les va, no les puedo decir si es adoctrinamiento, pero se les da charlas sobre todo la ideología izquierda. Y ahora me estoy dirigiendo subiendo a la montaña de la Sama. Esto hace ya años, cuando me compré esta moto. Lo que intentaba era buscar todos estos caminos rurales, y uno de los sitios que yo había visto en los mapas era esta zona. Aquí una de las cosas que me llamaba bastante la atención era por qué la moto no la podía conducir bien, y ahora, después de reparar la suspensión y ya tener un poco más de experiencia con la moto, quería probar otra vez si la moto se comporta de la misma forma. Porque antes
cuando quería bajar la montaña, la moto siempre se me iba. Y bueno, estoy subiendo aquí a la montaña. Este es el monte Azama. En la parte de arriba hay unos oncenes, se podría decir, hay unos baños termales. Y justo en esta zona, donde estoy aquí ya en el lado de asfalto, es la bajada para la zona de esquí. Este es en el mismo Karaizawa, vendría a ser el esquillo, la zona para esquiar más cerca a la ciudad. Y aquí uno puede ver desde más o menos de la ciudad de Karaizawa a la zona para esquiar, son unos minutos nada más en auto. Pero lo que yo estoy haciendo es el lado contrario. No del lado de Karaizawa hacia el lado del esquí, sino del lado del esquí hacia el lado de Gunma, hacia el lado contrario de la montaña. Y es por eso que la montaña es asfaltado, toda la zona de Nagano, y es se podría decir, sin asfaltar, la zona que pertenece al lado de Gunma. Entonces el lado que yo estoy viajando ahora es el lado de Gunma, este lado, ¿no? Este lado ya empieza donde no hay el asfalto en sí. Y aquí hace años, cuando yo manejaba la moto, cuando recién me la había comprado, la suspensión estaba mal, ya la he reparado y quería probar esto, si funciona o no funciona. Y bueno, ahora veo que la gran diferencia que hace una suspensión que esté mucho mejor, no digo que esté perfecta, pero por lo menos funciona. Y en los siguientes videos voy a mostrarles algunas cosas que les voy haciendo a la moto y algunas cosas que llevo en la moto, porque a veces salgo a pasear y un viaje no es de un ida y vuelta, sino a veces me quedo a hacer camping en donde me dé sueño, por ahí en alguna montaña o en alguna zona. Voy, hago mi carpa y regreso al día siguiente. Pero aquí en esta montaña podemos ver de que todas las montañas aquí en Japón son más o menos de este formato. Es un Japón donde uno puede ver que todo es verde. Yo soy peruano y, por ejemplo, en Perú se ve que el lado verde, se podría decir, está casi no hay, porque el océano Pacífico choca con los Andes. En Japón, si uno lo ve, está a una altura, no digamos tropical, pero hay bastante vegetación. Y aquí, por ejemplo, podemos apreciar, si uno va a Karaizawa, uno puede ir a la zona antigua, que cuando yo vine a Japón la primera vez, también hacía algunos negocios y traía artesanías y vendía productos peruanos. En esa época venía aquí y tenía un local donde el señor repartía a casi todo Japón los productos que yo vendía. Por eso que más o menos conozco Karaizawa. Y la zona antigua es bien bonita, se las recomiendo. Hay una iglesia católica, bueno, hay varias iglesias católicas, porque aquí en Japón tal vez muchos no conocen, pero a pesar de que se le llama iglesias católicas, muy pocas tienen a un sacerdote católico. Son utilizadas para casarse y no para dar misa. Pero hay una que sí es una iglesia católica donde se da misa, y es una iglesia realmente bonita porque está hecha toda de madera. Después hay otra iglesia que está hecha toda de piedra, unas rocas gigantes, que no es como la ópera de Sydney, de Australia, pero da esa sensación por las rocas que tienen. En próximos videos se los mostraré cómo es la ciudad de Karaizawa y la zona que era de la época de la burbuja económica, que era de entre los 70 y los 80. Terminó la burbuja económica. Muchos piensan de que Japón la economía se cayó, pero
cuando uno habla de economía, más o menos hay algo que ahorita el nombre no estoy seguro cómo se llama, pero se llama el Hotel Plaza, que fue una reunión entre Europa, Estados Unidos y Japón para bajar se podría decir, para igualar el precio del yen. Antes el yen estaba más o menos en 300 por dólar y lo bajaron casi a 200 y después lo llevaron a casi a 100. Y es por eso que la economía se cae en Japón, porque ya el precio de exportación ya era difícil de hacer las exportaciones. Muchos se saltan esto del Hotel Plaza y piensan de que la economía japonesa se cayó en los 90 simplemente porque se desinfló o hubo la burbuja económica. Pero realmente lo que se hizo fue un pacto entre Europa, Estados Unidos y Japón para, digamos, bajar la fuerza que tenía Japón en esa época. Y de ahí es donde Japón empieza a tener una caída económica, pero los japoneses lo que intentan hacer es introducir más el incentivo, no tanto en la exportación, sino dentro del propio país. Y por ejemplo, antiguamente, más o menos el 80% de la producción era para exportación. Al día de hoy, más o menos, aunque muy pocos lo vean así, es más o menos simplemente un 15% la exportación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las fábricas se han ido al exterior. Entonces Japón dentro ya tiene casi toda la producción, es solamente para el mercado nacional y no para la exportación. La exportación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay fábricas en Estados Unidos. Para Latinoamérica hay fábricas en México, en Brasil, en Argentina. Entonces lo que ellos han hecho es, ya que el yen no era competitivo con las otras monedas, especialmente con el dólar, llevaron las empresas a otros países para poder competir con las otras empresas, pero ya desde fuera y no desde el propio país. Por eso esto que se piensa de que Japón ha empeorado, sí, ha empeorado bastante, pero la economía se mantiene porque todavía tiene los ingresos de las fábricas del exterior. No es ya como antes, que las empresas estaban dentro de Japón y exportaban desde Japón. Por eso, desde ese problema que hubo entre Europa, Estados Unidos y Japón, que vendría a ser especialmente Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Japón, donde en esa época el marco alemán todavía no existía el euro, el marco, el yen y el dólar, se hizo digamos, hacer más fuerte el yen para hacer más difícil las exportaciones. Mientras que en Europa todavía no estaban la economía tan fuerte como la japonesa, así que el porcentaje de caída fue menor. Pero esto es cosas que van pasando y cosas que uno, por ejemplo, en los 90, las personas que llegaron en los 90 pudieron apreciar cómo iba cayendo poco a poco la economía, y llegó la crisis que le llaman la crisis asiática, que empezó en Rusia, después sigue lo que fue Tailandia, Corea, Indonesia, y después cae Japón. Pero a pesar de todo esto, la economía sigue caminando y digamos que estoy aquí yo viviendo. No es uno de los países más prósperos en el mundo, pero uno puede ver la infraestructura, se puede decir todo lo que está alrededor de lo que se hizo en los años 60, 70, 80, sigue manteniéndose y ha llevado hasta todos los 90, y todo lo que sigue hasta el día de hoy sigue caminando. Por eso puedo decirle que todas estas cosas que van pasando no es de que afecte tan fuerte a las personas que ven mal la economía con un futuro, digamos, bueno. Y aquí, bueno,
Ya estoy llegando al lado contrario de la montaña. Esto ya es todo agricultura. En la zona contraria es Karuizawa y ya esto es la zona entrando a la zona de Gunma. En el lado contrario están los onsenes, se puede decir los baños termales, que son conocidos en próximos videos les mostraré cómo son los baños termales en la zona de Gunma, para que vean más o menos algunas cosas turísticas en este país. Y bueno, espero que les guste este video. Nos vemos en el siguiente video. Y gracias por todo. Nos vemos la próxima vez. Chao.